Nanfan está sentado recibiendo innumerables mensajes sobre su matrimonio. Pasamos a la noche antes de la boda. Tian Wei está tratando de besarlo, pero él se niega. Ella es su novia. Regresamos al presente. Su Chaoyan se está preparando para la boda. En eso ve a Tian Wei también vestida de novia y comienzan a discutir. Tian Wei tenía un ramo en las manos y toma las manos de Chaoyan poniéndolas sobre el ramo. Lo acerca a ella y comienza a gritar. Se le cae el ramo a Chaoyan y aparece un cuchillo ensangrentado. La Tian Wei lo hizo a propósito para culpar a la Chaoyan. Nanfan llega corriendo y comienza a gritarle a Chaoyan, pero llega el abuelo de él y lo regaña. Ambos fueron obligados por sus abuelos a casarse y él no quiere dormir con ella. Ella quiere hablar con él, pero le cae encima en la cama. Así me imagino yo cuando la gente dice que se embaraza por accidente. Ella lo mira y se imagina que él la está acariciando, pero él la hace entrar en razón preguntándole si ya terminó de mirarle. Ella le está preparando la comida y le llega un mensaje de Tian Wei diciendo que Nanfan está con ella y que no llegaría a cenar, cosa que la decepciona. Él está en su oficina y recibe llamadas de Tian Wei, pero no le contesta. Va a llamar a la Chaoyan y luego se arrepiente. Resulta que es la Tian Wei que se está metiendo en su matrimonio. Ella se siente mal y le comenta a una amiga, y esta le dice que sí está embarazada, a lo que ella le contesta que aún no han hecho lo que hacen los casaditos. Ella recibe la visita de la suegrita y la cuñada, pero se la viven insultándola y menospreciándola, así que nuestra protagonista sacó las garras y le dio un cachetadón a su querida cuñadita que le volteó la cara, y se empiezan a agarrarse de las greñas. La vieja se mete y se cae, y llega el Nanfan, y su mamá y su hermana dicen que fue su esposa quien empezó a pelearles. Él la obliga a disculparse con ellas, pero ella le dice que ni siquiera la deja explicarse y se va llorando. Ella está llorando y llega un amigo de ella a consolarla, Jiran. Ella llega a casa y él está esperándola. Le dice que por qué andaba con otro hombre. Ella se desmaya y cae sobre él. Él está cuidándola en su cama y su mamá lo llama para decirle que la Tian Wei se ha cortado la muñeca. La vieja está en el hospital con la Tian Wei y le dice que en su corazón ella no era perfecta. Él llega y le dice a la muchacha que no lo vuelva a hacer. Xiaoyan despierta pero está débil. Tropieza y cae un vaso partiéndose y ella pisa los vidrios desmayándose nuevamente. Está en el hospital con su amiga y se encuentra con su esposo y la otra. La otra se hace la desmayada y llega la amiga a reclamarle a él que qué hace con otra mujer. Ya me cayó bien esta amiga. El tipo le dice a su esposa que se vaya o lo lamentará. Provoca darle una cachetada para ver si reacciona ese hombre. La amiga empieza a hablar con ella y llega Jiran y le pregunta si prefirió casarse con un hombre que no la ama antes de darle una oportunidad a él. A la amiga de ella la despidieron de su trabajo y Xiaoyan se lo comenta a su esposo, echándole la culpa porque cree que usó su poder para despedir a su amiga porque lo insultó. Él se pone sobre ella y le dijo que no juega sucio, y ella pues cierra los ojitos esperando a que la bese, pero él se separa y le dice que ha estado trabajando y que se mudará por unos días. Llega el abuelo de él y le comienza a reclamar que por qué permitió que la familia de la Tian Wei invirtiera en su compañía. El agua azota a Nanfan y ella lo defiende. Él está en la cama boca abajo por tanto azote que le dieron y ella se disculpa por lo de la amiga. Resulta que le dieron otra vez el trabajo y con aumento de sueldo incluido. Entonces le pone cremita en sus heridas, pero a él le duele mucho. Él va a beber a un bar y se acuerda de ella, pero llega la Tian Wei y lo abraza diciéndole que se quede con ella esa noche. Él le dice que está borracha, que la llevará a su casa. Luego llega el borracho a su casa y cae sobre Chaoyan. Va a empezar una escena romántica, pero él empieza a sangrar de la nariz. Él va a su cuarto y su esposita llega con un pastel cantándole el Happy Birthday. Le da el pastel en la boca y luego él le da un beso. La lleva a la cama y al fin la hace su esposa. Ella está toda contenta, pero él entre sueños empieza a mencionar a la Tian Wei. Ella se pone bravita y se va, así que no termina de escuchar lo que él sigue diciendo, que siente que se ha enamorado de Xiaoyan. A la mañana siguiente, él despierta y comienza a recordar las cosas que hizo con ella y sonríe. Se levanta y es sobre la mesita de noche un acuerdo de divorcio. Sale corriendo a buscar a su esposita y está la Tian Wei mirando. Resulta que fue ella quien lo puso en su camisa la noche anterior y Xiaoyan lo leyó. Ella está sola, triste y abandonada caminando por la calle y la atropella una camioneta. Él va corriendo al hospital, pero fue porque su mamá lo llamó. Resulta que su abuelo estaba muy enfermo, muriendo. El viejito sabía cómo era la Tian Wei, por eso fue que lo obligó a casarse con Xiaoyan. El abuelo muere. Bueno, la camioneta no la atropelló. Ellos dos hablan y él le pide que reconsidere la decisión del divorcio y ella le dice que no y él se va. Él está en su casa y se le imagina a ella.
cosa que lo pone triste. Ve que la decoración cambió. Fue la malvada Tian Wei y él se enfurece y le dice que se vaya. Él sigue pensando en Xiaoyan. Encuentra un diario de ella y comienza a leerlo y ve que ella tenía mucho tiempo enamorada de él. Han pasado 5 años y él sigue extrañándola. Va a una fiesta y ella llega con Jiran. Él se la lleva aparte para hablar. Le pregunta dónde ha estado en los últimos 5 años y que le dé una oportunidad de explicarle lo que sucedió. Alguien choca contra él y hace que se abracen y se queden mirando fijamente. Aparece Jiran y dice que Xiaoyan es su chica y la abraza y le da un besito en la frente, cosa que enfurece a Nanfan y le da un golpe al otro. Ella se encuentra con la Tian Wei y la cuñadita. Querían humillarla pensando que era una simple empleada, pero alguien se le acerca y le dice que tenía una reunión importante ya que es la directora, así que las dos quedaron en shock. Después, él va a buscarla y le pide hablar. La lleva a su oficina. La llaman a ella, pero él le quita el teléfono. Ella trata de quitárselo y cae encima de él. Están en eso cuando llega la Tian Wei y se pone toda celosa, pidiéndole a él explicaciones. Todavía tiene la esperanza de casarse con él, pero él le dice que la ve como una hermana. La mamá de él se reúne con Xiaoyan y le dice que cuánto dinero quiere para alejarse de su hijo, y ella le dice que entonces le dé la mitad de las propiedades de su hijo, cosa que enloquece a la vieja. Le da una cachetada y llega Nanfan y le dice a la mamá que pare. Él habla con la mamá y le dice que deje el fastidio, que no vuelva a hablar con Xiaoyan ni está organizando su boda con la Tian Wei. Además que va a dejar de pagarles la tarjeta de crédito a ella y a su hermana. Bien hecho. Así se hace con ese tipo de viejas. Le dice que Xiaoyan es la mujer que él ama. Van a una fiesta de caridad y él se pone a competir con Jiran por un par de pendientes que estaba ofreciendo Xiaoyan y gana pagando 1.000.000 de yuanes por él. Le ofrece un trago, la agarra para besarla, pero ella se aleja y le dice que sí está crazy, que él fue quien pidió el divorcio y se va. Él se dice para sí, pedí el divorcio. Luego ella se encuentra con su amiga y aparece una niña diciéndole mamá y alguien les toma fotos. Él está tomando en el bar y la Tian Wei llega y le dice que Xiaoyan tiene un hijo con Jiran y le muestra las fotos. Él se queda viendo y se entristece. Días después, él la ve con la niña y Jiran llevándola al jardín de infancias y espera que se vaya para acercarse a la niña. Se lleva a la niña a comer helado. La niña le pregunta si es su papá y él le dice que muy probablemente. Luego la lleva a casa de Xiaoyan y le dice que es su hija, que por qué no se lo dijo antes. Ella recuerda que cuando estuvieron a punto de atropellarla, llevaba una prueba de embarazo para dársela a él, pero lo ve con la Tian Wei y se va. Él le pide perdón y le dice que lo deje formar parte de la vida de ella, pero la mujer está dura. Él le dice que no se dará por vencido y le deja una prueba de paternidad sobre la mesa y se va. Al día siguiente, él la va a buscar para llevárselas. A la niña a la escuela y ella a su trabajo, pero ella no quiere. Pero al final, él se va con la niña y ella se va en taxi a trabajar. Él se lleva bien con la niña y le dice que todos los días después de la escuela se la llevaría a su oficina para pasar tiempo juntos. Xiaoyan tiene una reunión con un proveedor, pero el tipo quiere propasarse con ella. Ella sale al baño y el hombre le pone algo en su bebida. Mientras tanto, la niña está en la oficina del papá. Llega la Tian Wei y quiere ganársela. Le dice que va a ser su madrastra. La niña dice que no y empieza a dispararle agua con una pistolita. Llega él y agarra a la niña y le dice que solo se casaría con una mujer, su mamá. Volviendo a la mamá, el acusador quiere abusar de ella. Ella quiere irse, pero está muy drogada. Llega Nanfan y la rescata. La lleva a su casa y la acuesta y le da un besito, pero ella lo agarra y le da un besote. Al día siguiente, ella se encuentra y se acuerda de los apapachos de la noche anterior y cuando se levanta lo encuentra él preparando el desayuno. Él le pide que se casen de nuevo y ella le dice que no. Él quiere explicarle lo que pasó y ella no quiere escuchar. El Jiran le invita a comer y le da un anillo para que se casen. Ella lo rechaza y se va dejando esa tremenda comida en la mesa. Yo hubiera dicho que me dejara pensarlo. Me comí ese rico bistec y después le decía que no. La hermanita de Nanfan está enamorada de Jiran. Él le invita a verse y le dice que una amiga de él está interesada en comprarle sus acciones en la empresa. Ella no quiere vender, pero luego este la convence. Después él la rechaza y ella se va a un bar con la Tian Wei. Comienzan a hablar de sus aventuras y la Tian Wei dice que si Xiaoyan no existiera dejarían de sufrir. Le mete sida en la cabeza a la muchacha, así que agarra su carro y se va a atropellarla. Pero llega su hermano y sale a Xiaoyan y lo atropella a él. Pero tranquilos,
fueron lesiones menores. Él está en el hospital y Xiaoyan está a su lado. Él se queda mirándola enmohecido, pero esta es odiosa con él. Él la abraza y le dice que se siente mucho mejor. Ella le dice que porque la salvó la noche anterior y él le dice que cometió un error hace 5 años y que la única mujer a quien ha amado es a ella, y le da un besito en la frente y otro en la boquita. Están en eso cuando llega la mamá y la hermanita de él y los interrumpe. Ella se va y él le pide que vuelva al día siguiente a recogerlo y ella le dice que sí. Él le muestra a la vieja lo que pasó la noche de su boda y ella y la hermanita se encuentran con la Tianwei y la insultan. Xiaoyan lo lleva a él a su casa pero no quiere entrar. Él la agarra y entran, a lo que ella ve en la sala un cuadro de su boda y todo tal y como ella lo había dejado. En la noche ella lee su diario y comienza a llorar. Ellos van con la niña a comer y como es día de San Valentín ofrecen un premio a quienes se besen. La niña quiere ese regalo y los dos se sacrifican besándose. Alguien está comprando bastantes acciones de su empresa y cuando le están diciendo eso, la niña lo llama y le dice que la mamá se desmayó. Él va inmediatamente a cuidarla y le hace una sopita de pollo para que coma, pero ella no puede caminar y él le masajea las piernas y después le da un piquito y se besan nuevamente en la cama y no sé qué harían después. Después ella está en casa con la niña y llegan la suegrita y la cuñadita y se disculpan por todo lo que hicieron en el pasado. La abuela está muy contenta con la niña y le da un regalito. La Tianwei quiere matarse y le echa la culpa a Xiaoyan de todas sus desgracias. Resulta que el Jiran es quien está comprando las acciones y se vuelve el mayor accionista de la empresa y le revela que es su hermanastro y que su familia separó a su papá con su mamá y lo obligaron a casarse con la mamá de Nanfan. Él le dice que ambos son víctimas de la situación y que aunque el Jiran ama también a Xiaoyan, ella es quien decidirá con quién quedarse. Ella le dice a Nanfan que si pierde todo, contaría con ella y le da un bechito y se van a hacer cochitas. Él no pierde nada, le da la presidencia al Jiran, pero eso no sé qué que dejó a la empresa en bancarrota y ya había creado aparte otra empresa, así que tranquilos con eso, sigue siendo millonario. Luego le pide matrimonio a Xiaoyan en frente de toda su familia. Ella acepta y llora, se dan un besito y la niña se tapa la cara y se nos acabó un nuevo drama. Si quieres más contenido como este, escribe en la caja de comentarios, sin olvidarte de darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita. Bye bye.